Buenos días. Gusto en saludarles una vez más. Bienvenidos a Educa Consciente. Soy Gira Vera y hoy estamos con la licenciada Ingrid Jerez, psicóloga. Trabaja en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y Tráficos Ilícitos de Drogas de SECATID. Bienvenida una vez más, Ingrid, por ayudarnos a sensibilizar a la comunidad. Hoy tenemos un tema pero súper interesante porque es las perspectivas del consumo funcional de drogas en mujeres. Sobre esta problemática que hay veces nosotros pensamos que hay como, no, yo tomo socialmente, yo hago esto porque estoy con mis amigas y de repente estamos enmascarando o tenemos una mascarada ante situaciones reales que estamos sufriendo o estamos viviendo. Bienvenida, Ingrid. Deseo que con todo corazón esta charla pueda llegar a millares de mujeres, porque sé que siempre hay alguien que uno va a conocer. Si no soy yo, puede ser mi vecina, puede ser mi prima, puede ser mi hermana. Aquí estamos. No, muchas gracias a ustedes, Gira, por haberme hecho la invitación. Pues yo muy contenta de estar aquí compartiendo y como usted muy bien dijo, más que todo poder aportar a que las personas pues empiecen a sensibilizarse, a concientizarse en cuanto al tema de las drogas y cómo se da el consumo, independientemente del género y del sexo. Ahí sí que al final todos somos vulnerables. Sin embargo, pues existen ciertas características que diferencian la modalidad en cómo se está llevando este tema del consumo, porque al final por características biológicas, sociales, pues nos diferenciamos mucho de los hombres y de las mujeres, y pues es interesante pues conocer todas estas señales y características que se da en la población femenina, y más por el tema que se ha invisibilizado tanto, el tema de las mujeres consumidoras, y que muchas veces pues por la doble moral que nosotros como mujeres tenemos, o el doble estigma ante la sociedad, llevamos pues una vida pues bastante normal entre comillas, pero sin embargo en nuestra vida privada pues muchas veces se da el tema del consumo y que se lleva en secreto por el miedo al que dirán, por el miedo a enfrentar muchas críticas ante la sociedad, por ese papel tan categorizado que nos da la sociedad por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces, pues para mí es un gusto y espero pues compartirles y llevarles información en cuanto a este tema tan importante, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar pues comentando acerca de la perspectiva o qué idea o qué punto de vista se está dando en cuanto al consumo funcional de drogas en la población femenina, ¿verdad? Entonces, como bien dije al inicio, este es un tema que se da en ambos géneros, independientemente del sexo, pero sin embargo hay ciertas características que hay que evaluar en cuanto a este tema, ¿verdad? Yo quisiera iniciar con que cuando empecé a investigar acerca de cómo se da el tema de las mujeres consumidoras, pues vi que el primer estudio o la primera señal que se empezó a dar en cuanto al tema de las mujeres consumidoras fue en el siglo XIX, en donde la mayoría de las usuarias de opiáceos o fármacos en los Estados Unidos eran mujeres. Entonces, eso fue algo que alertó mucho cómo las mujeres utilizaban los opiáceos como medicamentos para tratar múltiples dolencias o asociadas muchas veces con enfrentar el dolor emocional, que muchas veces era a causa del estigma
estigmas, el estereotipo social que llevamos las mujeres, ¿verdad? El hecho de tener una fachada ante la sociedad, una fachada de una persona sobria, conservadora, ante la mirada de la sociedad, pero en la vida privada pues teníamos todo esa carga emocional y que muchas veces no se sabía canalizar todas esas emociones, y pues la mujer era como más propensa al dolor emocional que el varón, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues necesitaba más el tema de la medicación, y llegaban al tema de la automedicación porque lo utilizaban sin prescripción médica, ¿verdad? Entonces se fueron documentando. Sin embargo, se iniciaron los estudios con respecto a la perspectiva de género enfocada en la mujer hasta en el siglo XX. Por eso es que digo que se ha visibilizado mucho este tema del consumo, y que hasta el siglo XX se empezaron a hacer estos estudios qué eran las características que diferenciaban entre el hombre y la mujer en cuanto al consumo de drogas, ¿verdad? Entonces, vemos pues que hoy en día el tema de la identidad de género pues ha cambiado bastante. Las mujeres pues ya hoy en día pues ya pueden acceder al uso de drogas tanto legales como ilegales con un poquito más de libertad. Sin embargo, el rechazo social todavía aún en día permanece, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de un doble estigma, el estigma de ser mujer, no solo pues todo el tema histórico que ha vivido la mujer en cuanto al rechazo, y ya ser una mujer consumidora es otro doble rechazo aún en cuanto al estigma que se tiene muchas veces por la enfermedad mental, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de un doble estigma que las mujeres consumidoras pues están llevando, y que eso muchas veces impide que lleguen a un tratamiento o que busquen ayuda, ¿verdad? Una ayuda acertada y profesional, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo pues un poquito acerca de cuáles son esos aspectos psicosociales que inciden a que la mujer consuma o que se dé el consumo en general. Entonces aquí hay una fórmula en donde dice todos esos factores psicosociales que influyen a que se llegue a un consumo, y como punto número 1 pues tenemos la tolerancia social, que cuando hablo de tolerancia social me refiero a esa aprobación que muchas veces tenemos de parte de nuestros seres o de nuestros pares, que son personas significativas para nosotros, ya sean compañeros de trabajo, amistades, familiares, parejas, que si ellos bien aceptan o son personas consumidoras, eso es un factor que incide a que la persona llegue a consumir, porque tengo aprobación de gente que yo tengo que me da, ¿verdad? Entonces, luego pues está la percepción de riesgo, que ahí está en una flechita abajo, que se da cuando la persona tiene una baja percepción de riesgo en cuanto al consumo de cualquier sustancia, y se refiere a qué tan capacitada está la persona en cuanto al riesgo que se tiene al consumir una sustancia en general. Y luego está pues la disponibilidad, que la disponibilidad va muy de la mano de la tolerancia social, de que si nosotros pues convivimos con gente o nuestros familiares son consumidores, pues el tema de la disponibilidad a la sustancia pues va a ser bastante accesible y disponible, y eso pues va a incrementar a que se llegue a un consumo de drogas, ¿verdad? Ya no a un uso, sino que a un consumo. Entonces es ahí en donde se dan estos factores psicosociales que influyen a que la persona llegue a consumir, ¿verdad? Entonces yo pues traje algunos datos estadísticos para que podamos ver a nivel y podamos ampliar esa perspectiva o esa idea que se tiene en cuanto al consumo, y que ha demostrado muchas veces cómo la mujer ha aumentado el consumo últimamente, hoy en día, y que va en incremento, y es algo pues que nos ha llamado bastante la atención, porque pues generalmente las mujeres siempre
estaban abajo en cuanto a las estadísticas, y ahora vemos pues que las mujeres están encabezando a los hombres, y es algo que está llamando la atención, porque ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué las mujeres estamos cayendo a este tipo de hábitos que muchas veces se sale de control si no se tiene una información y si no se tiene información actualizada? Entonces, aquí, pues, estas estadísticas son mostradas de parte del Centro de Tratamiento Ambulatorio de CECATID, que es el único centro a nivel nacional en donde se tratan el tema de las adicciones o las drogodependencias, y aquí es donde llegan pacientes referidos, ya sea por juzgados, ONGs, familiares que han tenido un problema a causa de un consumo, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de un consumo problemático, y vemos pues que aquí el tema de los más, la estadística, los datos, están los más masculinos, y ya las mujeres ya encabezamos a los hombres. Esto pues estamos tratando de hacer charlas de sensibilización para que nuestra próxima evaluación y nuestro próximo boletín pues ya podamos estandarizar y haber bajado este tema del consumo. Esperamos que no se vaya a subir, ¿verdad? En cuanto al rango etario, que es de la edad, ¿verdad? La barra azul es representada por la población masculina y la barra roja por la población femenina. Y vemos pues que primero la población más vulnerable son las personas de 15 a 19 años, que son niños adolescentes. Bueno, aquí ya podríamos decir que son adolescentes y que ya llegaron a un consumo problemático o a una adicción en esto, y esto pues quiere decir de que se da el tema de que iniciaron su consumo en la niñez y en la adolescencia desarrollaron ya una adicción. Luego la segunda población es de 35 a 39 años, y vemos pues que las mujeres encabezan aquí el tema de consumo, y estos pues nos muestran a nosotros cuáles son esas poblaciones más vulnerables en cuanto a la edad, y cómo se está dando también el tema de las mujeres, ¿verdad? Generalmente en cuanto al estado civil de estas personas, vemos que los solteros son los que inciden más en cuanto al problema del consumo de drogas, hay en comparación de gente casada, unida, separada, viudos y divorciados, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la mayoría son personas solteras. Y dentro de las referidas que llegan al CTA, Gira, fíjate que la mayoría de gente son personas que son referidas, o sea que no llegan por voluntad propia. Son juzgados, programas de gobierno, voluntario, pues vemos que es muy poco, ¿verdad? Y esto se debe a que la persona que ya llega a un consumo o a una drogodependencia como tal, generalmente es muy raro que llegue a buscar ayuda, porque surge un enamoramiento con esa sustancia, y es más probable que la persona sea referida, ¿verdad? Entonces, vemos aquí las características acerca de las mujeres, que la mayoría de la población que asistió en las últimas estadísticas, de acuerdo a nuestra Dirección de Observatorio Nacional de Drogas, son las mujeres entre el rango de 35 a 39 años, estado civil solteras. La mayoría han sido referidas por juzgados, más que todo son madres que dejan solos a sus hijos por ir a consumir, y pues llega la policía o la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada de velar los derechos de los niños. Entonces son quitados, y el mismo juzgado las refieren a ellas para que busquen ayuda, ¿verdad? Dentro de los motivos de consulta más frecuentes, Gira, que se comenta acerca del por qué las mujeres están asistiendo ahí, muchas veces es por la pérdida de funciones tutelares de los hijos, o sea, llegan para que no les quiten la tutela de sus hijos, o muchas veces son el tema del consumo es a causa del maltrato o abusos sexuales. Se da mucho el tema que son víctimas de violencia intrafamiliar, que son parejas de hombres consumidores,
y eso pues hace que su dinámica familiar se vea afectada y ellas encuentran refugio en el consumo de las drogas. ¿Verdad? La dificultad de acceder a recursos formativos, lúdicos o laborales. Son personas que tienen bajo nivel académico, que no han tenido la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Entonces eso las hace dependientes tanto económica, emocional de su pareja, y por eso es que ellas pues tienen un estilo de vida así, ¿verdad? En cuanto a los problemas que presentan, son problemas judiciales, económicos, de vivienda, y sobre todo la realidad caracterizada por dificultades y por carencias de su estado socioeconómico. Entonces, esto es una de las características del por qué las mujeres se da el tema del consumo. Sin embargo, existen ciertas diferencias en cuanto a el sexo y el género. Y vemos que cuando hablamos de sexo, pues obviamente hablamos de las diferencias basadas en cuanto a la biología, y el género, las diferencias basadas en el rol de la cultura que define lo que es una mujer, y lo que hablábamos, ¿verdad? Que la mujer pues la mujer consumidora ya lleva un doble estigma al ser, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser consumidora, es muy señalada ante la sociedad muchas veces, y es por eso que las lleva a ellas a llevar un consumo en secreto y no tratar y no ser intervenidas a tiempo antes de que se llegue a una dependencia a la sustancia, ¿verdad? No sé si ahí voy bien, si hay alguna pregunta. Van varias. No, estaba pensando que cuando ustedes estaban hablando de consumidores de sustancias, colocan el alcohol colocan el alcohol como una sustancia, como una droga. ¿El alcohol la podemos considerar, o esas son drogas pesadas, otro tipo de drogas? Sí, el alcohol es caracterizada por ser una sustancia psicoactiva que altera, que deprime el sistema nervioso central y que crea dependencia, y por ende es una droga, ¿verdad? Entonces muchas veces no se conoce el alcohol como droga por el hecho de ser lícita y permitida, ¿verdad? Y otra pregunta que se me hace, que me dejaron asombrada las estadísticas, porque casi que la mujer está igualando al hombre en a casi todos los niveles, ¿no? Pero de 35 a 39 años, volvemos a recalcar, solteras o unidas. La mayoría era soltera o unidas, o eso depende más que todo por el trabajo, por el hogar. Fíjate, aquí dice aquí dice entre 35 y 39 el consumo es alto. Exactamente, entre 35 a 39, y la mayoría son solteras. Son solteras, ¿no? Sí, son madres solteras. Pero las que son unidas también, fíjate dónde están unidas. Mira, unidas. En unidas, 96. Claro. Sí, de hecho, de las de 35 a 39 años, que son las que más presentaron algún consumo, de estas, ¿cuántas eran solteras? Sería interesante ver, pero no tengo ese dato, solo me aparece el dato de cuántas fueron solteras, pero esto es a nivel. Y ahí no ahí no difiere qué clase social, ahí es. No, en cuanto a la clase social no tengo el dato estadístico. Entonces, en cuanto a los estudios que se han dado para poder hacer la diferencia de sexo y género de las personas que consumen drogas, se ha demostrado que las mujeres, por el tema de las hormonas, el ciclo hormonal, el tema de que la fertilidad, el embarazo, todas esas cosas hormonales nos hacen nosotras más propensas o más sensibles a poder acudir a sustancias, ¿verdad? Y más que todo, somos más sensibles al dolor emocional,
¿verdad? A diferencia que los hombres pues ya buscan ellos una forma más recreativa para poder lidiar con el dolor emocional a comparación que las mujeres, ¿verdad? Entonces nos vemos como más vulnerables ante el consumo y eso pues hace que muchas veces nosotros como mujeres seamos más vulnerables, ¿verdad? Entonces también vamos a ver. Dentro de la población que asiste al CTA, vemos que 5 de cada 10 mujeres en recuperación son altamente funcionales, que están activamente laborales y que esconden laboralmente, ¿verdad? Y que esconden muy bien la preocupación y llevan un consumo totalmente en secreto, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice, lo que nos trata de decir es que ya vemos que la imagen que se tiene de una persona drogodependiente no va a ser la de simplemente personas que están tiradas en las calles pidiendo dinero, sino que vemos a mujeres exitosas, mujeres altamente funcionales, pero que en secreto pues están llevando todo un tema de consumo. Dentro de otra de las diferencias que podríamos mencionar es que las mujeres, una de las características, ¿verdad? Es que las mujeres tienen una tendencia a consumir cantidades más pequeñas por menos tiempo antes que se vuelven adictas. Es decir, que su consumo va de poco en poco hasta llegar a una adicción, a diferencia que los hombres que tienden a consumir en grandes cantidades y obviamente pues la adicción va a aparecer, pero las mujeres van de poco a poco hasta llegar en la adicción, ¿verdad? Por el tema de que manejan un poquito más de culpa, somos más cuidadosas en cuanto al tema, ¿verdad? También en comparación de los hombres, las mujeres pueden tener más antojos que las drogas y puede ser más probable que recaigan después del tratamiento de la drogadicción. Las diferencias podríamos mencionarlas que son causadas muchas veces por el ciclo menstrual de la mujer, que hablamos todo de ese contenido hormonal, el sentimiento de soledad, que muchas veces estaba leyendo por qué las personas llegamos a tener ese sentimiento de soledad y muchas veces eso se da en cuanto a la desconexión espiritual que pueda llegar a tener la persona, ¿verdad? Entonces, cuando surge esa desconexión espiritual, con ese ser superior, independientemente de cuáles sean las creencias religiosas de la persona, surge ese sentimiento de soledad y encuentra muchas veces el refugio en el consumo de drogas para lidiar con esa soledad y con ese dolor emocional, ¿verdad? Entonces vemos que también pues las hormonas sexuales pueden causar que las mujeres sean más sensibles que los hombres a los efectos de algunas drogas. Y aquí vemos que el tema de por qué se da el consumo funcional, ¿a qué se refiere cuando hablamos de consumo funcional? Cuando hablamos de consumo funcional es todo ese consumo que se da en personas que son activamente laborales, que su ámbito laboral no se ve afectado, pero su vida emocional sí se ve afectada, ¿verdad? Generalmente en los ambientes laborales el consumo de drogas se da afuera de los horarios laborales, pero sus efectos son evidentes dentro de los horarios laborales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un viernes de fiesta, me voy con mis amigas, tomo alcohol y el sábado pues ya no me voy a sentir tan bien, pero igual tengo que ir a trabajar y es ahí donde yo digo que los efectos del consumo se van a dar, porque obviamente ya no voy a producir igual, me voy a sentir súper mal, ya todos los efectos que se llega después del consumo, ¿verdad? Se van a ver repercutidos en la productividad de la persona. También pues existen bastantes factores de riesgo, largas jornadas laborales, sobrecarga laboral, que las personas pues tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, para que una persona llegue a un consumo, que pase de un uso a un consumo o un abuso, va a depender muchas veces de esas situaciones previas que la persona ya trae consigo misma.
Entre esos son factores biológicos, que es lo que hablábamos, ¿verdad? La diferencia entre los sexos, el aspecto social, la genética. Se ha comprobado científicamente que el hecho de ser hijas de padres consumidores hace que nosotros seamos más vulnerables a crear un vínculo con alguna sustancia que hayan ingerido nuestros padres como tal, ¿verdad? Entonces sí altera la genética en cuanto a eso, y sí es heredable todo eso, ¿verdad? El tema del control de emociones, el manejo de emociones, también la historia de vida, todo ese guión de vida que ha llevado la persona, muchas veces se da por experiencias que sobrecargan de dolor como traumas, y que la persona pues no sabe cómo lidiar con eso y encuentra pues un refugio en el consumo de drogas. También el tema de trastornos psicológicos, la situación en cuanto si yo tengo un problema mental y no ha sido tratado, es muy probable que yo acuda a las drogas para solventar ese problema, y si no, busco ayuda profesional, ¿verdad? Entonces, vemos que dentro de los factores biológicos que podríamos mencionar, hay estudios que demuestran que los hombres tienden más a consumir drogas ilegales que las mujeres. Las mujeres tendemos a consumir drogas legales, como lo es el alcohol, los fármacos, y entre ellos pues las sustancias depresivas, porque el alcohol es depresivo, ¿verdad? También los psicofármacos como los sedantes, los ansiolíticos para manejar la ansiedad, todo este tema para poder dormir, medicamentos para poder dormir, ¿verdad? Y luego pues vemos que los hombres están con el tema de la cocaína y el cannabis, que son las sustancias más consumidas por ellos, y vemos que hay diferencias en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto al sexo y en cuanto a esos factores biológicos que pueden presentarse. En cuanto a la automedicación que se está dando a las mujeres, estamos viendo pues que las mujeres se están superando al sexo masculino, a los hombres, con el consumo de tranquilizantes, que eran todos estos psicofármacos, y también con el consumo de sustancias estimulantes como lo es la cafeína, el tabaco, las anfetaminas, que son caracterizadas por ser sustancias estimulantes, ¿verdad? Y muchas veces se da sin receta médica, y por eso es que se dice que en una automedicación pueda llegar a desarrollarse una dependencia, ¿verdad? Y luego pues encontramos que dentro de las causas del consumo de las mujeres se relacionan muchas veces por huir de los problemas familiares, el estrés provocados por las jornadas laborales, la angustia, el nerviosismo. Hoy en día pues la mujer ya tiene que cumplir un doble rol, que es el de trabajar activamente, ser productiva, y además de eso pues mantener a su familia, ser madre de familia. Entonces ya es una doble carga que la mujer está llevando, y hace que sus niveles de estrés y de ansiedad y de nerviosismo pues eleven y acudan al tema del consumo de drogas, ¿verdad? Y luego pues también platicarte un poquito acerca de los trastornos psicológicos que muchas veces se da mujeres que padecen de depresión como tal. La depresión y el problema del consumo del alcohol va muy arraigado, y ya podremos decir que estas personas ya tienen una patología dual. Aparte de la depresión, que es un trastorno psicológico, ya vemos que también acuden al tema del trastorno adictivo, ¿verdad? Como el depender de una sustancia para sentirse bien, ¿verdad? Se sabe que la depresión dual afecta más a las mujeres que a los hombres. Según pues una revista que estuve leyendo así de española, que se llamaba la Fundación de la Patología Dual, en donde pudieron determinar que el trastorno de la depresión era el más común en las mujeres, y por eso pues lo traje en mención para que pudiéramos conocer un poquito acerca de esto, y cómo estos factores sociales y culturales que penalizan muchas veces a las mujeres que beben alcohol, penaliza más a la mujer que al hombre, ¿verdad?
por ejemplo, ahorita en el tiempo del confinamiento, que se ha aumentado el tema del consumo, la sintomatología en las mujeres que padecen de depresión y no tienen ningún apoyo psicosocial, podrían generar muchas veces el aumento del consumo, ¿verdad? Y esto pues se ha dado hoy en día en el tema de la pandemia y que se ha hecho más evidente hoy en día y que ha empeorado todos estos trastornos psicopatológicos como es la depresión, la ansiedad, la psicosis, ¿verdad? Y más que todo en la mujer. Bueno, entonces aquí más que todo traigo en mención lo que es la adicción, porque muchas veces cuando hablamos de drogas automáticamente llega a las personas la adicción, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a hablar de lo que es la verdadera adicción, qué es una adicción, a qué le llamamos cuando una persona es drogodependiente, y vemos que todavía el término de la adicción todavía se juega mucho el tema de que es un problema moral, es un problema de voluntad, y vemos que no, la adicción no tiene nada que ver con esto, con los valores, no tiene nada que ver con la voluntad de la persona. De hecho, aunque la persona quiera dejar la sustancia, no puede, porque es un hecho de un problema biopsicosocial y ya está estipulado según la Organización Mundial de la Salud que es una enfermedad que afecta tanto al cerebro como a la conducta, ¿verdad? ¿Por qué? Son múltiples factores, no es un monofactor, ¿verdad? Que podría definir por qué se da el tema de una adicción y una dependencia. Entonces aquí les traje pues un poquito para que expliquemos cómo se da el tema de la adicción, porque en las sensibilizaciones que me ha tocado hacer, últimamente me dicen, mire, yo soy consumidora de tabaco, pero quiero dejarlo, pero no entiendo por qué es tan difícil dejar el tabaco. Entonces, pues me comentaba que él desde los 19 años estaba consumiendo tabaco y hoy en día tenía 50 años, ¿verdad? Entonces, ya todo ese tiempo de consumo ya estaba creando una dependencia. Entonces, le explicaba a través de esta lámina en donde ponía pues el cerebro saludable y el cerebro con adicción. Y vemos pues que el cerebro saludable segrega muy bien el neurotransmisor de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor más común en el tema de las adicciones y que es el neurotransmisor que nos da esa sensación de bienestar, de felicidad, esa sensación que sentimos cuando logramos algo en la vida, es algo satisfactorio. Entonces, lo que hace que la persona con adicción es que cuando ingerimos cualquier sustancia, cualquier droga, lo que mandamos al cerebro a decir, tú ya no te preocupes, ya no segregues dopamina porque yo lo voy a hacer por ti. Entonces, el cerebro muy obediente hace lo que le estamos diciendo y él deja literalmente de segregar la dopamina. Entonces ya se vuelve dependiente a que ingrese esta droga para que la persona se sienta bien, y es por ello que en la lámina aquí en donde dice el cerebro de adicción vemos que no tiene mucha segregación de dopamina, ¿verdad? Entonces por eso es que se dice que las personas cuando dejan o retiran la sustancia se vuelven más estresadas, ansiosas y actúan por medio de impulsos. Y no piensan lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuesta tanto dejar la adicción. Y pues aquí les traigo un poquito acerca de lo que es el testimonio de una paciente. Obviamente, pues no se llama así, pero ella nos prestó el testimonio para que sensibilizáramos a muchas personas y cómo se da este tema de adicción, y ella pues obviamente sí padece de una adicción y ejemplifica e ilustra muy bien lo que es una adicción. Entonces dice así: sentía que era más divertido cuando me emborrachaba. Poco después comencé a beber y a consumir marihuana. Después estaba en casa de un amigo fumando. De un amigo fumando marihuana. Cuando alguien sacó una bolsa de cocaína, aspirar cocaína se convirtió rápidamente en un hábito diario. Comencé a robar dinero del negocio de mis padres y de mis abuelos a diario para mantener mis hábitos diarios de alcohol, cocaína, marihuana, LSD.
posteriormente comencé a consumir Ritalin. Ritalin es un medicamento para el trastorno de hiperactividad, o sea, es un medicamento depresivo del sistema nervioso central. Entonces a ella le recetaron Ritalin a pesar de todas las sustancias que venía consumiendo anteriormente. Entonces posteriormente comencé a consumir Ritalin y lo comencé a usar de rutina. Para cuando me di cuenta ya era una adicta, tomando Ritalin como parte de mi rutina diaria, necesitaba algo más fuerte y así es como pasé a la piedra crack, que es cocaína fumada. No me frenaba ante nada para drogarme, mi adicción estaba ganando cada vez más que trataba de dejarla, la compulsión física me obligaba a conseguir más. Entonces esto, pues primero lo que trae mención es que muchas veces el consumo de alcohol es la puerta para llegar al consumo de otras drogas legales o ilegales y llegar a un policonsumo. Número 2, esta persona padecía un trastorno psicológico de hiperactividad y por eso pues le recetan este medicamento. Parece ser de que no le recetaron de la manera adecuada o ella no llevó la dosis adecuada y eso hace que ella, pues, aparte de que consumía otras drogas, llegue a un policonsumo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ella tiene un trastorno psicológico y llega a una adicción como tal, una patología dual, y lo más interesante es que al final dice, ella trataba de frenar. O sea que ella, a pesar de que sabía que el consumo le estaba haciendo mal y cuando ella quiere parar, no puede, ¿verdad? Y es aquí donde hablamos de lo de la voluntad, que la persona, aunque quiera dejar la sustancia, no puede dejarla, si no es con ayuda o un abordamiento profesional. Eso era lo que quería que especificaras, porque me quedé en que los adictos no podían recuperarse. Sí se pueden recuperar siempre y cuando, aunque sean considerados una enfermedad, pero siempre y cuando estén en tratamiento pueden recuperarse o quedan ya adictos y no hay posibilidad de que la persona no vuelva a consumir. Excelente pregunta, Gira. Fíjate que la adicción como tal es una enfermedad tan crónica como lo es el SIDA y el cáncer, que la persona no llega a curarse del todo. Esto quiere decir de que la persona logra rehabilitarse y logra tener un tratamiento durante toda su vida. Es decir, esta persona no puede volver a tener nunca jamás contacto con la sustancia porque prácticamente su cerebro volvería a caer nuevamente a la dependencia. Durante el tratamiento es un tratamiento bastante riguroso, bajo tratamiento farmacológico, psicológico, espiritual. Se trata de abarcar lo más integral posible al paciente, pero sí nos gusta hablar de una rehabilitación, porque una cura como tal no hay, ¿verdad? Es tan crónica la enfermedad. Entonces la persona tiene que aprender a lidiar durante todo eso para poder rehabilitarse. Entonces aquí pues prácticamente usamos al cerebro nuevamente que vuelva a segregar, a que vuelva a sus funciones y que sus redes neuronales se vuelvan a reestructurar para que vuelvan a funcionar bien, para que vuelva a funcionar bien todas sus funciones, ¿verdad? Luego pues hablamos un poquito acerca de las señales, cuáles son esos focos de alerta que nos puede decir cuando una persona padece de alguna dependencia, algún trastorno psicológico o alguna adicción, ¿verdad? Entonces vemos que dentro de los factores que podríamos ver y son señales de alerta, está el tema de la negación. Son personas que caen en este mecanismo de defensa en donde esconden y llevan en secreto su consumo porque prácticamente la persona se llega a enamorar tanto de la sustancia que no quiere dejarla. Y esa es la mayor causa, la principal causa del por qué la mayoría de las personas son referidas y no son voluntariamente. O sea, sí existe, porque sí existe que lleguen voluntariamente a los centros de tratamiento,
pero la mayoría de los centros de tratamiento reciben a gente referida por juzgados, ONG, y que era lo de la estadística que les mostraba al principio, ¿verdad? Esto es debido a la enfermedad, que llegan a un punto de negación, son personas que tienen bastantes sentimientos fríos, falta de control, piensan que tienen el control, pero en realidad no lo tienen. También pues están confundidos, tienen temor, son muy rígidos. O sea, tratar a ellos de convencerlos acerca de algo es algo prácticamente imposible, porque su rigidez no les deja ver y su percepción se ve afectada, obviamente, y por eso es que solo miran un punto en donde pues vemos que la sustancia también ha afectado directamente, ¿verdad? Son personas que padecen de mucha tristeza profunda, aunque no lo aparenten, tienen una doble personalidad y el cambio de personalidades es muy frecuente en ellos. Y otra de las características que me gusta mucho mencionar, y para que las personas sepan cuando otra persona tiene algún problema de mental, es la persona más egoísta que podemos imaginar. Cuando vemos que una persona es demasiado egoísta, que no piensa en otras personas, que solo está centrado en sí mismo, vemos que este tema, el tema de su habilidad empática se ve fuertemente afectada. Entonces, estos podríamos decir que son algunas señales que una persona tiene algún problema de dependencia con alguna sustancia o algún problema mental, algún trastorno mental. Y es aquí pues donde nosotros entramos como Secretaría al brindar tratamientos ambulatorios integrales, bajo terapia, medicación, tratamientos especializados, en donde ayudamos al paciente a que se dé cuenta de la verdadera realidad y que logre ese desenamoramiento con la sustancia, ¿verdad? Y que se dé cuenta cómo repercute negativamente en sí mismo y en la familia y en su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí me quedo, Gira, no sé si tiene alguna duda, algún comentario. ¿Cuáles son los centros aquí en Guatemala? ¿Dónde funcionan estos centros, Ingrid? Los centros de atención. Ok. Los centros de tratamiento ambulatorios. El único tratamiento que yo refiero hoy en día es el tratamiento que nosotros tenemos, el centro que nosotros tenemos. Hay otros centros de ayuda que sí, generalmente pues han ayudado a las personas, pero desconocemos cómo es el procedimiento que ellos trabajan y yo si pudiera recomendar, les recomendaría obviamente nosotros, ¿verdad? Porque somos pues ya avalados ante el Ministerio de Salud y somos representantes, ¿verdad? Existen otros centros de tratamiento, pero muchas veces estos centros son creados por personas que han estado en adicciones y que se recuperaron y que ponen sus centros, pero no tienen licencia, no tienen estudios, entonces lleva un tratamiento a su manera y a su forma de ser, que muchas veces no es el adecuado, ¿verdad? Entonces es ahí en donde muchos pacientes llegan a estos tratamientos y se ven por vencidos porque no les funciona, pero no les funciona por el mismo sistema que están llevando ellos, ¿verdad? Entonces, yo, la verdad es que... Una noticia buena es que sí, o sea, con tratamiento sí se puede salir de todo ese mundo, ese submundo que has podido llegar ahí por depresión, por estrés, por dolores profundos del alma, pero sí, con una buena ayuda hay posibilidades de salir. Total, sí, la persona logra rehabilitarse, así es. Logra rehabilitarse. Cuando llegue y termine su tratamiento, porque el tema es, me preguntaban cuánto del porcentaje que llega al Z logra recuperarse. Yo le dije, todo paciente que cumple con todo el tratamiento y que no lo abandona, logra recuperarse. Pero si lo abandonan, es ahí donde no logra. Que cuesta bastante, porque imagínate, es volver a mandar al cerebro a que vuelva a hacer todas sus redes neuronales. Gracias a Dios, pues el cerebro tiene una habilidad que se llama neuroplasticidad y es el único órgano que puede regenerarse
a nivel de nuestro cuerpo, es el único, el único. Oye, qué maravilla. Entonces, gracias a eso, la persona logra rehabilitarse, ¿verdad? Pero es un proceso bastante sistemático, bastante con mucha disciplina, con mucha estructura, que muchas veces las personas con adicciones es lo que carecen de estructura y de disciplina, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuesta bastante. Ingrid, muchas gracias por esta charla informativa de sensibilización hacia la problemática de las drogas, su consumo en la sociedad y tanto que afectan. Y realmente es triste que nos estemos igualando a los hombres, porque eso significa que podrían venir muchísimos más deterioros social. La mujer tiene de alguna manera alguna responsabilidad dentro del hogar, ¿verdad? Y muchas veces vas a dejar mucho, aunque sea funcional y sea social, pero pierdes vida. Sí, sí, sí. Bueno, feliz día, todo lo mejor para todos. Muchísimas gracias, Gira. A ti.